Esta historia, la que voy a contar ahora, sospecho que será la más extensa de todas. Bueno, a decir verdad, son dos historias que se fusionaron en una. La primera de ellas ocurre con precisión calendaria un mes antes que la segunda. A comienzos de 2021 recibo un mensaje de Federico Prato en el que me contaba que tenía planificado un viaje de pesca para el mes de marzo con un grupo de pescadores de Córdoba. Ya habíamos estado trabajando juntos en diciembre, flotando el Chimehuín, Caleufu y Collón Cura, entre otros, y la idea en marzo era hacer algo similar. Llegada la fecha, nos juntamos todos en el Spring Creek Lodge de Junín de los Andes. Compartimos tragos, cena y charlas interminables entre viejos conocidos y amigos. Y al otro día arrancamos. El 15 de marzo fue el primer día de pesca en el Collón Cura. Comenzamos con un clima maravilloso por la mañana que se fue desmejorando por la tarde. Al día siguiente fuimos a pescar al lago Tromen, aún con condiciones no muy buenas que digamos. Pero comenzamos de menor a mayor, tanto con la pesca como con el clima. En los 2 días siguientes nos esperaba campamento en el Chimehuín. Allí el clima ya se había compuesto y disfrutamos la mejor versión de este legendario río. El mes de marzo en el Chimehuín es un momento ideal para pescar con moscas secas. El segundo día de la flotada salí con Federico, que hizo una pesca extraordinaria, lo cual me dio la oportunidad de generar las mejores imágenes posibles. Restaba solo un día por pescar. Era el 19 de marzo y decidimos pescar el tramo del río Aluminé desde su confluencia con el Malleo hasta su unión con el río Catanlil. Nuevamente el clima era muy favorable, no solo a los fines de la pesca, sino también para poder disfrutar plenamente de todo lo demás. Me tocó flotar ese día con Gustavo Giebaum como guía y Alberto Angeleri pescando en la proa. Un capítulo aparte es la experiencia de acompañar a Alberto, un gladiador de la vida que con sus 89 años cada cosa que dice es una lección de vida y es capaz de motivar hasta el más pesimista de los mortales. Alberto pescó toda esa mañana con mosca seca y lo hizo muy bien. Nos divertimos mucho ese día y brindamos con un buen whisky luego de cada trucha pescada por Alberto. Paramos a almorzar en un mediodía radiante de sol y luego incluso de una breve siesta continuamos pescando. Alberto seguía pescando al mismo ritmo que por la mañana y el whisky se iba terminando con cada trucha que pescaba. Mientras tanto, en otro de los botes, a los remos estaba Martín Castañeda, el guía con el que más me divierto cada vez que me toca compartir el río, y pescando con él una celebridad del periodismo cordobés, Gustavo Tobi. En un momento nuestro bote iba unos metros aguas abajo con respecto al de ellos. Escuchamos unos sonidos extraños a nuestras espaldas, y cuando volteamos para ver qué sucedía, lo vemos a Martín bajando del bote y ayudando a Gustavo a salir del agua. Sí, por alguna razón Gustavo perdió el equilibrio y se cayó del bote. Por suerte fue en aguas bajas y solo hubo que prestarle algunas ropas para que se cambie y pueda seguir pescando. Un rato más tarde, con Gustavo ya recuperado de su inesperado chapuzón, nosotros veníamos pescando ligeramente aguas arriba de ellos, por lo que los teníamos a la vista. De pronto veo que Martín pega un grito. Y al mismo tiempo la caña de Gustavo se arquea de manera muy prometedora. Le aviso a Gustavo de que al parecer lo que el otro Gustavo tenía enganchado era algo bueno. Así que Alberto junta todo y nos vamos a donde estaban ellos. A medida que nos acercábamos pude filmar algo de la pelea. Y cuanto más nos acercábamos, más buena parecía la trucha.
hasta que Martín la mete en la red. Ahí nos dimos cuenta todos de que se trataba de una de esas marrones que todos quieren pescar alguna vez. Y la había pinchado con mosca seca. Siempre con la trucha en el agua, la medimos y alcanzó un largo de 53 centímetros y medio. El resto de los botes se acercaron para ver qué pasaba y en medio de la alegría pude hacer unas lindas fotos y videos de ese instante, no solo de la marrón de Gustavo, sino de la felicidad de todos los que estábamos allí. Entre carcajadas por su aspecto luego de la mojadura y felicitaciones por la trucha, terminamos todas las existencias de whisky y nos quedamos ahí un rato disfrutando del momento, claro. Unos minutos después, todos subimos a nuestros botes y seguimos pescando las pocas horas que nos quedaban de ese último día. Para que anoten, la mosca que había usado Gustavo era una Chavy Chernobyl. Pero esta es tan solo la primera mitad de la historia. La segunda mitad ocurriría en el mismo lugar, pero exactamente un mes después. Para fines de abril, tenía programado en el Spring Creek una semana de pesca con uno de mis grupos. El mes de abril es para mí uno de los mejores momentos del año para pescar truchas en Patagonia Norte. El clima suele ser muy agradable y la pesca quizás la mejor de toda la temporada. Los 2 primeros días teníamos por delante una flotada con campamento en el Chimehuín. En el grupo estábamos Carlitos Ruibal, Mariano Antonacci, Facundo Seoane, Ariel Leal y yo. El grupo inicialmente iba a ser de 6 pescadores, pero 2 de ellos fueron bajas de último momento debido a que ambos se contagiaron de COVID. Así las cosas, arrancamos a pescar el chime ese primer día con condiciones muy buenas. Por sugerencia de los guías y por las condiciones del río, todos estaban pescando con un tándem de seca y ninfa. Pero yo, sabiendo que estábamos en el fin de temporada, decidí apostar todo a algo grande. Até al tippet una enorme Sex Dungeon y a meter tiros en cada hueco posible bien pegado a la orilla y debajo de los árboles. Para cuando nos detuvimos a almorzar, todos habían pescado bastante bien, menos yo. Pero tenía claro que mi elección tenía un precio, aunque la verdad debo confesar que algo esperaba pescar. Por la tarde, y en virtud de que el río estaba muy bajo y ninguna trucha había salido a correr mi mosca, decidí divertirme un poco y me mudé al dropper de seca y ninfa jig con tungsteno. Esa tarde la pesca se puso tremenda. Todos pescamos muchas y de buenos tamaños. Incluso los dobletes eran algo cada vez más habitual. Mientras que por la mañana salimos juntos Ariel y yo, a la tarde Mariano se vino conmigo. Mariano entiende mucho de dorados, pero era la primera vez que pescaba truchas y estaba como loco. Cada una que sacaba era como un nene abriendo un regalo de cumpleaños. Una vez en el campamento, cada cual se quitó los waders y acomodó sus cosas en la carpa correspondiente y empezamos con los gin tonic, fernet y algún bocadito como para ir entrando en calor antes de sentarnos a disfrutar de un extraordinario asado. Luego, como en cada campamento, nadie se va a dormir antes de sentarse un rato alrededor del fogón a contar o escuchar historias de todo tipo, principalmente las de Martín Castañeda. La mañana siguiente salimos Carlitos y yo, guiados por Gonzalo Flego. Si la tarde del día anterior había sido muy buena, lo que pescamos esa primera mitad del día fue épico. Siempre pescando con dropper de seca y ninfa jig, todos hicimos lo que en la jerga de los pescadores se suele describir como un desastre. La cantidad y el tamaño de las truchas era increíble. De esas pescas con las que cualquier pescador sueña y pocas veces se da en la vida. Esa vez nos tocó a nosotros. Después de almorzar, Facundo se vino conmigo y seguimos pescando al mismo ritmo, con dobletes y cañas arqueadas todo el tiempo, hasta que llegamos a la confluencia con el Collón Cura, donde estaban esperándonos las camionetas para llevarnos de vuelta al Dodge. El punto en donde esta historia y la anterior confluyen no está muy lejos. Poco a poco nos vamos acercando a ese momento y ya van a ver cómo todo encaja. El día siguiente era 19 de abril.
exactamente un mes después de que aquel 19 de marzo en el río Aluminé, Gustavo pescara su recordada trucha marrón con su Chavy Chernobyl. Ahí estábamos listos para flotar ese mismo tramo del río. Por la mañana, guiados por Matías Sinalef, salimos a pescar Mariano y yo. Mariano, esa primera mitad del día, se sacó las ganas de hacer una pesca técnica solo con moscas secas. Seguía maravillado con su primera experiencia con las truchas. Siguiendo con la rutina habitual en una flotada, pasado el mediodía nos tomamos un rato para descansar y almorzar a la sombra de unos sauces. Seguimos, por la tarde, pescando juntos con Mariano. Si bien por la mañana lo acompañé en la pesca de secas, decidí que por la tarde y siempre desde el asiento trasero de la balsa, no sería mala idea volver a darle otra oportunidad a la voluptuosa Sex Dungeon. Siempre con línea de flote y un tippet bien grueso, arranqué a darle, tirando generalmente sobre estructuras en la costa. Piedras, barrancas, aguas bajas, ramas caídas, ramas colgantes, en todos lados. Pero aún metiendo un promedio alto de tiros buenos en los más enmarañados agujeros, no tuve ni un toque, nada. En un momento determinado nos encontramos en un pozo largo y profundo con poca velocidad de agua, pero que al ir haciéndose menos profundo se iba angostando y acelerando, creando lo que en el lenguaje mosquero conocemos por run. Aun cuando yo puse todas las fichas y la energía en las orillas, no descartaba la posibilidad de que alguna de las buenas truchas pudiera estar esperando en un tipo de agua como aquella. La verdad no tenía mucha expectativa de que la mosca trabajara como se debe, dado que venía utilizando línea de flote. En esas aguas rápidas y con profundidad, quizás no es lo más aconsejable, pero recordé una vez más que la pesca es la dinámica de lo impensado. Ni bien nos íbamos acercando al lugar, me acomodé en mi asiento, saqué más línea para hacer el tiro lo más largo posible y así poder cubrir todo el ancho de esa corriente de agua. Pero por la creciente velocidad a la que nos llevaba el río, a medida que nos acercábamos a esa angostura, sabía que tenía un solo tiro. Un tiro largo y bien extendido. Si no salía bien, la mejor porción de agua quedaría ya demasiado atrás para volver a intentar. Calculé mentalmente el largo del lanzamiento, miré mis pies para estar seguro de que no estaba pisando nada, comprobé con un golpe de vista que no había nudos de viento en el líder y empecé a volar la línea. Con ese tipo de moscas, una mínima falla en el timing del cast y se acaba todo. Solté el tiro en el momento correcto y la línea voló lejos y estirada sin que nada la frenara. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando todo el conjunto toca el agua. Ahí comienza otra fase que es el control de la línea. Freno la línea con la mano y la mosca comienza a cruzar la corriente con un swing perfecto, bien tenso. Corrijo solo una vez aguas arriba y muevo la mosca con la puntera de la caña. Inmediatamente se frena todo con un fuerte sacudón. Levanto la caña y del otro lado responden dos cabeceos bien sólidos desde el medio de la corriente. La caña quedó frenada a 45 grados como si hubiera enganchado un tronco, pero sabemos muy bien que los troncos no nadan. Así que metí más presión sabiendo que tenía tippet de sobra y le grité a Matías que saque el bote de la corriente. Poco a poco, y seguro de que tenía prendida una de las gordas, vamos entrando en agua más lenta y finalmente llegamos a la orilla. Todavía no había recuperado casi nada de línea y la trucha seguía aguantando en la corriente, bien en el medio y en el fondo, tal como es de esperar de una marrón buena. Me bajo del bote y con la caña en un ángulo bajo y usando la parte gruesa, voy metiendo presión lateral para, como decimos los pescadores, darle vuelta a la jeta. Poco a poco va cediendo y termina mansita dentro del copo de Matías. Cuando finalmente tenemos la oportunidad de verla de cerca nos damos cuenta de lo linda que era. No solo por el tamaño, sino por sus colores. Un macho de marrón con el maxilar inferior formando un gancho.
Como con todo buen pescado, la medimos y llegó a 53 centímetros y medio. Le sacamos unas fotos y la dejamos ir. Mariano, que venía de todo el día con Seca y Ninfa, me miró y me dijo: me parece que me voy a cambiar a streamers. Y Matías y yo obviamente nos reímos. Terminamos de pescar y esa marrón fue la anécdota del día. Los 2 días que restaban los pasamos de campamento en el Collón Cura, también con una pesca extraordinaria y el mejor clima posible. Termina la semana de pesca con el grupo, cada uno se vuelve a su casa. Unos días después comienzo a descargar a la computadora las fotos y los videos. Como siempre hago, doy una mirada a todo el material y cuando llego a las fotos de aquella marrón, algo suena en mi cabeza. Como si fuera la alarma de una casa o un automóvil muy a la distancia. No le presto demasiada atención. Sigo mirando las fotos con la idea de hacer una publicación y al mirarlas con más detalle, otra vez algo suena en mi cabeza. Algo que me decía que la observe con más detenimiento, porque ahí había algo oculto, algo que tenía que descubrir. Antes de darme cuenta de qué se trataba, caigo en la cuenta de que esa trucha la pesqué en el mismo lugar del río en el que Gustavo obtuvo la suya. Y además, que ambas medían lo mismo, 53,5 centímetros de largo. ¿Era mera casualidad o había algo más? Preguntas mudas que me hacía a mí mismo. Una vez más entran en escena el diablito y el angelito. El pequeñín colorado en mi hombro izquierdo me susurraba al oído: habiendo tantas truchas en el río, es imposible, olvídate. En el hombro opuesto, la angelical presencia murmuraba: Pablo, a vos te han pasado cosas más locas que esto. Yo que vos le daría una miradita a la otra foto. La idea iba tomando forma en mi mente cada vez con más fuerza. Pero tenía que comprobarlo. Así que fui a buscar la foto que le había tomado a Gustavo Tobi, pensando mientras la buscaba, por favor que la haya sacado del mismo lado. Sí, el mismo lado, el mismo flanco de la trucha con respecto a la cámara. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para ver si era la misma trucha, para eso. En su última participación, el pequeño demonio me dijo: nah, ni te calenté, no es. Pero el angelito afirmó: Pablo, Gustavo y vos pescaron la misma trucha. Cada vez más ansioso, abro las 2 fotos, la de Gustavo y la mía, en ventanas separadas para poder verlas al mismo tiempo y compararlas. Efectivamente, ambas fotos estaban tomadas del mismo perfil de la trucha. Comienzo a hacer zoom y con mucha atención me detengo en el patrón de pintas de una de las fotos. Y luego voy a la otra foto y hago lo mismo. Y así una y otra vez, saltando de una foto a la otra. No tardé mucho en darme cuenta de que las coincidencias eran asombrosas. El angelito en mi hombro derecho comenzaba a sonreír. Repetí el procedimiento y en esta segunda instancia el angelito sonreía con picardía y el diablito ya se había retirado. Era la misma trucha marrón, la misma que Gustavo había sacado el 19 de marzo por la tarde y que yo había vuelto a pescar el 19 de abril por la tarde, en el mismísimo lugar del río Aluminé. No salía de mi asombro, ya que las probabilidades de que esto ocurra son verdaderamente muy remotas, pero ocurrió. Y además no hay posibilidad de error, ya que las manchas en las truchas son como nuestras huellas digitales, únicas en cada individuo. Ambas fotos terminaron siendo motivo de una publicación en Instagram, pero al mismo tiempo el testimonio concreto e inobjetable de una historia de pesca de aquellas que no ocurren todos los días. O por el contrario, quizás sean más frecuentes de lo que imaginamos, pero eso nunca lo sabremos, porque el río celosamente se guarda algunos secretos para sí mismo.